seguimos en este segundo bloque de Haciendo Bulla, 16 minutos en la República Argentina. Así que bueno, vamos a repetir las vías de comunicación para comunicarte con Haciendo Bulla. Teléfono fijo 42 26 58, celular 15 49 80 47, y si no lo podés hacer a través de Facebook. En este caso, bueno, como todos los programas, traemos diferentes personas, diferentes personalidades sobre las diferentes situaciones que se viven en la ciudad de Necochea. Y bueno, y en este caso está con nosotros Melania Rómulo de la Corrientes Judiciales. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno... Así que, bueno, en parte un poco como bien veníamos haciendo en los programas anteriores, dar una parte, ¿no?, de Haciendo Bulla destinada a la realidad de los trabajadores, a los conflictos que se vienen desarrollando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Habíamos tenido oportunidad de hablar con Perrota por el conflicto docente, y hoy trajimos a Melania para que nos cuente un poco también el conflicto de los judiciales y cómo se viene desarrollando, y también un poco el conjunto de los trabajadores del Estado, ¿no? Bueno, yo quiero contarles que soy empleada judicial, obviamente, trabajo en el juzgado de familia, donde tenemos una problemática social importante, abarca distintos temas que tienen que ver con lo civil, fundamentalmente con la ley de violencia familiar. Estamos trabajando específicamente en todo lo que tiene que ver la violencia familiar, así que tenemos muchísimo trabajo, bueno, una problemática importante. Concretamente la invitación que les agradezco es para justamente contarles que estamos en un conflicto salarial a nivel provincial. Nosotros somos empleados de la provincia de Buenos Aires. No estamos tan bien como antes, como se piensa, como ¿no? se piensa, y que en una época así fue debido a unos recortes en distintas épocas salariales que ocurrieron. Nosotros estábamos enganchados, por decirlo de alguna manera, con el salario del juez. Claro. Entonces eso nos hacía estar en un escalafón salarial importante. Eso por un recorte lo perdimos, y bueno, a través del gremio de la AJB de la provincia de Buenos Aires, que tiene 18 departamentales, se han conseguido otros logros, y bueno, hoy nos encontramos en una lucha por reivindicar nuestro salario, y bueno, y algunas cuestiones específicas del trabajo. Nosotros tenemos, como decimos habitualmente, la suerte de tener un gremio que ha pasado por distintas conducciones y que siempre ha tenido un mismo criterio en que la lucha sea en conjunto, por la unidad, no solo la cuestión gremial del judicial, sino de los estatales en su conjunto. Y eso ha permitido que como bien dije, la lucha en conjunto, pero a su vez con una coherencia de conducción que siempre ha beneficiado al trabajador, ¿no es cierto?, de alguna forma. Así es, y en este momento estamos en una coyuntura muy complicada en la provincia de Buenos Aires, con fuertes presiones hacia los docentes para que levanten su lucha. Los judiciales también han sufrido, ¿no?, en otros años esto que están sufriendo los docentes en este momento, con recortes en su lucha y presiones, ¿no?, para terminar con esas luchas gremiales. Así es, nosotros tenemos particularmente una problemática que, si bien dependemos del Ejecutivo provincial, igual que los docentes, tenemos atrás a la Suprema Corte de Justicia y todo lo que eso implica, los colegios de abogados de cada distrito. Entonces la problemática se agudiza mucho más que la cuestión salarial. Estamos también pidiendo la apertura de paritarias, que tuvimos un solo encuentro con el Ejecutivo, donde se propuso lo que las departamentales habían decidido en asamblea, que era un 45% de aumento, retroactivo enero, y bueno, y algunos puntos específicos que dependen bien de nuestras funciones, ¿no es cierto?, como el aumento de la antigüedad al 3%, que algunos claro, tenemos el 2% y el 1%, bueno, cuestiones bien específicas. Como dije antes, nos recibió el Ejecutivo en una oportunidad, y bueno, la propuesta no cerró porque era un pago en 2 veces, con un, claro, con un 16,8% para las categorías más bajas, y bueno, así sucesivamente. La idea era que nos pagaban en 2 veces, marzo y agosto, y eso fue rechazado por la conducción provincial.
Así es. Y un poco la lucha se viene desarrollando ahora en la provincia de Buenos Aires. Los judiciales desde el año pasado, ¿no? Que venimos reclamando la reapertura de las paritarias, y bueno, en este contexto tan difícil, ¿no? Tan difícil que se hace para poder llegar a fin de mes. Creo que nos encontramos como trabajadores, ¿no? En un embrete, ¿no? Donde no existe la posibilidad, bueno, un poco esto también con los docentes, este recorte o reglamentación del derecho de huelga, ¿no? Que es completamente inaudito, sentir que desde un magistrado, de un contencioso administrativo pueda reglamentar el derecho de huelga, ¿no? Como en otra oportunidad también la conciliación obligatoria, que también como judiciales, ¿no? Lo hemos vivido. Exacto. Sí, estamos en un marco, como bien decís vos, de mucho conflicto y de mucho apriete, y realmente ahí es donde se produce alguna contradicción, ¿no? Porque si bien los trabajadores provinciales reconocemos que realmente estamos mucho mejor desde 2003 a la fecha, inclusive los docentes, pero cuando se hace ese reconocimiento se habla netamente de números o de porcentajes. Por ejemplo, del 2003 a la fecha los docentes han aumentado un 300% su salario, pero en el tema bolsillo y con la inflación no se ve... Sigue siendo insuficiente. Y bueno, y por eso es la lucha. Cuando me refería a lo contradictorio, justamente apunto a eso, porque creo que en esta última década hemos conseguido y hemos ganado muchísimas cosas a través de la lucha y de las convicciones, pero bueno, puntualmente el tema salarial en la provincia de Buenos Aires está muy venido a menos, y creo que no es prioridad ni la justicia, ni la educación, ni el tema docente, por supuesto. Exactamente, y sí, se viene complicada con Scioli en la provincia. Y vos mencionabas también la Corte Suprema, ¿no? Que decías, teníamos la espalda a la Corte Suprema. Y para dar un dato de color, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es el doctor Genud, uno de los partícipes, hasta diría yo partícipe necesario, no voy a decir eso porque lanzo como una acusación, pero es muy vinculado a la masacre de Puente Avellaneda, 19 y 20 de diciembre. Muy vinculado. Así que para que sepamos con qué bueyes aramos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un poco remarcar esto. Sí, justamente cuando yo hacía referencia a lo de la Corte, hacía referencia también que si bien somos todos trabajadores y empleados del Poder Ejecutivo Provincial, hay una brecha y mucha diferencia entre lo que son los funcionarios y lo que somos los trabajadores de base del Poder Judicial. Y por eso el conflicto a nosotros se nos hace mucho más cuesta arriba, porque estamos hablando de trabajadores en lucha que algunos reciben un salario muy importante, como son los funcionarios. No digo que esté mal, ni mucho menos, sino que estamos desfasados nosotros en esa lucha, que es una lucha que después favorece también a los funcionarios, por supuesto, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y se me ocurría, ¿no?, pensar también de la coyuntura de los trabajadores, cómo están siendo postergados con este ajuste de la provincia de Buenos Aires. Y se me ocurría, ¿no?, también pensar desde el punto de vista judicial, ¿no?, cómo ha mellado una discusión que pareció introducida, parecía algo completamente terminado, pero como que adquirió mucho revuelo la reforma del Código Penal, ¿no? La reforma del Código Penal, que ha generado posiciones encontradas, ha generado simplismos, caracterizaciones simplistas de lo que es una labor jurídica, ¿no?, impresionante, que se ha hecho un nivel de acuerdo entre las fuerzas, y como un manoseo de determinada elaboración jurídica que se realizó en esa reforma, y un poco como preguntarte tu opinión, ¿no?, como corrientes judiciales, ¿qué es lo que pensás de este manoseo, ¿no?, que se ha hecho de eso? En realidad creo que hay una cuestión muy mediática que se implementó a través de decir de alguna manera que las cuestiones, que la reforma del Código Penal iba a demorar, digamos, o a hacer más giratoria esta puerta de entrada y salida
a los delincuentes. Claro. En realidad, presentando eso en los medios como algo puntual, que iban a ser menores las penas y que no se trataba el tema de seguridad, se instaló así, insisto, mediáticamente, y es lo que hoy llama y la atención al público en general. Y creo que está instalado desde ese punto de vista. No se pusieron a analizar si realmente es así. Solo se instaló esta cuestión mediática de ver la problemática de la justicia, de la inseguridad, de esta puerta giratoria de entrar y salir. Y en realidad es mucho más profundo que eso, ¿no es cierto? Hay que estar muy empapado de la situación. Es importante estar empapado porque no todos estamos al corriente de lo que puede significar una reforma, una armonización de un código penal muy viejo, ¿no? En la Argentina, que no ha recibido una reforma integral en ese sentido, y un poco también es necesario este tipo de bajadas y de poder entender, ¿no? O sea, la realidad, o sea, como vecinos de la ciudad de Necochea, entender si realmente qué es la reforma, qué existe, cómo se hizo, desde hace cuánto se hace, ¿no? Ese tipo de cosas, y está bueno que eso te lo explique, ¿no? Alguien que la tenga clara, qué sé yo. Sí, como vos decís, claramente existe un borrador que se va a bajar al Congreso, donde va a haber participación de los representantes del pueblo, donde van a poder decidir y modificar algunas de las cuestiones. O sea, es un borrador, insisto, todavía no está determinado. El tema es que, bueno, se instaló esta cuestión y, bueno, no sé, hay como toda una información de que juntamos firmas y podemos... Eso te iba a preguntar, ¿qué te parece eso, digamos, que se junte firmas en contra del código que... Me parece una barbaridad, porque ya te vuelvo a repetir, es un anteproyecto, un borrador. Eso confunde al ciudadano creyendo que va a poder tener una participación directa con la sumatoria de las firmas, y bueno, no es así. ¿Y por qué crees que se hace eso? Justamente para mediatizar el tema, confundir a la gente que desconoce cómo se está trabajando. Y bueno, y llevar para la canasta, ¿no es cierto? Como dice, juntar huevitos. Estoy de acuerdo. Lo que se me hace difícil visualizar a veces por ahí es a quién le conviene eso, porque es cierto, digamos, que detrás de esa manipulación mediática tiene que haber un interés concreto. Y bueno, es que lo hay. Claro. Sí, hay un interés concreto. Quien está juntando firmas tiene un interés concreto político, y creo que fundamentalmente de confundir a la gente, ¿no? Porque diciendo que las penas que van a ser menores, que va a ser mucho más giratoria la puerta de entrada y salida, me parece que eso confunde y atrae a la gente para decir, no, ¿cómo? ¿Qué nos quieren vender? A mí me parece como que sabe de antemano cuál va a ser la posición sin leer el proyecto, por ahí me parece. Exactamente, por eso insisto que el proyecto va a llegar al Congreso, y bueno, y ahí es donde la gente debe empaparse del mismo. Inclusive el anteproyecto circula, no es que es privado, o sea que muchas veces es mucho más fácil esta cuestión mediática y engancharse en confundir a la gente, por supuesto, porque hay un sentido político de trasfondo. Y bueno, y no así la gente movilizarse para interiorizarse de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, y me parece que también es parte de marcar, de enfocar los problemas de las ciencias sociales, ¿no? Los problemas de la sociedad, los problemas de vivir en conjunto desde el punto de vista individual, ¿no? Y eso es un poco el castigo, ¿no? Como dice el delito, el castigo, de enfocarlo, ¿no? en conducta y represión en ese sentido. Y un poco es también, ¿no?, tarea de los mismos que están pregonando el juntar firmas para tirar abajo una reforma que es en principio un proyecto de ley, como bien decía, un borrador. Me parece que es un poco banalizar todo, ¿no? Banalizar la política, pues ni siquiera es que propone, vamos a discutir el artículo porque, directamente es completamente mediático, como vos decías. Exacto. Y perdón que te interrumpa, y no puede haber iniciativa popular para legislar las cuestiones penales, ¿sí? Entonces eso también confunde a la gente,
porque por más que se junten las firmas, para eso hay un grupo de gente de distintos partidos políticos que está trabajando y de juristas que se supone que son los que lo tienen más clara, para decirlo de alguna manera, y quienes, bueno, nos van a representar en el Congreso en el momento que se vote, ¿no es cierto? Y en ese sentido de alguien que nos explica, hay una charla, ¿no?, organizada. Sí, justamente para esto. A eso queríamos llegar. Como corriente judicial por la unidad, estamos tomando algunas iniciativas a nivel local y, por ejemplo, uno de los temas que nos pareció importante es convocar a una charla que puede ser debate, y por eso invitamos a toda la comunidad, al público en general, para el día 25 de abril a las 19 horas en el gremio de la AJB, que queda en la calle 60, 2480. Esa es nuestra idea como corriente, empezar a generar distinto tipo de actividades, para abrir también lo que es nuestro gremio judicial a la comunidad y plantear distintas problemáticas sociales que estamos viviendo y que somos todos partícipes. Sí, más cerca de la fecha seguramente vamos a recordar, y por qué no hacer otra entrevista acá en el piso para difundir la actividad, la Perfecto. charla, ¿no? La idea es que esté en esta charla el doctor Juliano, Bien. que más que acá a nivel local es quien está muy empapado del tema, y ver si a través nosotros de la Federación Judicial podemos convocar e invitar a algún otro partícipe para ampliar el debate y el aspecto de invitados. Pero la verdad que sería muy importante entonces que recordáramos que es para el día 25 de abril a las 19 horas en la AJB de la calle 60, 2480. Esa era un poco la propuesta. Muchísimas gracias, Melania, por habernos acompañado. Sí, adelante, lo que usted quiera. Vamos con una cosita más, no hay problema. Si me permiten. Sí, Con esta cuestión salarial de todos los empleados del Estado a nivel provincial, muchas veces se plantea solamente la cuestión de la crítica y de dónde podemos sacar los fondos o cómo la provincia se puede hacer cargo de esta situación. Y creo que es importante no solamente la cuestión de la queja y de reivindicar nuestros salarios, sino saber que tenemos una provincia riquísima y que en un momento nuestro gobernador Scioli, los dueños de las estancias... Exacto. Los dueños de las estancias, cuando en un momento se quiso hacer un revalúo de las tierras, pudieron detenerlo, desgoblarlo de alguna manera para que esto no sucediera. Y entonces... Es una decisión política. Exactamente eso, a eso apuntaba, que es una decisión política que tributariamente esto se puede modificar y puede haber un mayor ingreso para los salarios de los trabajadores, y que eso creo que no es poca cosa. Me parece que hay que tomar una decisión firme, y eso va a modificar y va a haber una entrada de dinero hacia la provincia de gente que inclusive se les están dando subsidios provinciales y nacionales para que puedan trabajar y ganar más. Ese es el punto. Pero esto también trae una cuestión social, si me permiten, importante, que nosotros lo vivimos mucho acá en la ciudad de Necochea fundamentalmente, donde se defiende al campo y a los patrones de estancia más que a los trabajadores, ¿sí? Entre todos, no me incluyo, y creo que ustedes tampoco, pero se cuida el bolsillo del señor de la estancia más que el del trabajador de la provincia. Y entonces a mí me parece que eso es importante y que eso es lo que el ciudadano debe tener en cuenta. A mí me pasó algo muy anecdótico, que, por ejemplo, yo soy docente también, retirada en este momento, pero docente, y en ningún conflicto docente vi que ningún empleado del banco ponga un cartelito: nosotros somos docentes, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O judiciales, o de la salud pública.
¿sí? Pero sí vi cuando estuvo el conflicto de la 125 con respecto al campo. Todos somos el campo. Todos somos el campo. Entonces me parece que hay una cuestión social, como decía Manuel, importante que debemos destrabar, porque no somos todos el campo. Somos todos trabajadores. Y además con perdón, un No, bocado no, está meto, bien. con la mentira que significa decir que el campo es la principal actividad económica en la ciudad o a nivel nacional, donde claramente sabemos que representa menos del 15% a nivel nacional. Exacto. Y a nivel local menos del 10%. Exacto, nosotros menos de una cada 10 personas. A nivel local no nos deja nada. ¿Sí? Sí. Y eso creo que es fundamental para cambiar la mentalidad y que nos puedan acompañar en la lucha el ciudadano común, no solo el trabajador, que bueno, sino el ciudadano común que debe modificar este pensamiento. Me parece que es fundamental para estas cuestiones y para todas. O sea, todos somos trabajadores de una u otra manera, hay quienes la levantan mucho más que un trabajador del Estado. Y bueno, y creo que eso es importante y que creo que eso debe tener en cuenta el gobernador para volver a apuntar a la cuestión tributaria, a la cuestión de poder cobrarle a los señores del campo lo que realmente tienen que pagar. Eso quería decir nada más. Bien, Melania, muchísimas gracias por haberte acercado a Haciendo Bulla. Así que bueno, ya vamos a estar más cerca de la fecha difundiendo la charla que tiene la gente de la Corriente Judiciales por la Unidad el 25 de abril con la segura presencia del juez Juliano y también un integrante de la Federación Judicial Argentina. 25 de abril, 19 horas, calle 60, 2480, la sede del gremio. Muchísimas gracias por la invitación y a su disposición. Bien, bueno, antes de irnos para la tanda o para un temita, vemos la vía de comunicación, digo. Te podés comunicar al fijo de la radio al 42 26 58 o por mensaje al celular 15 49 80 47 o como siempre a través de Facebook, Haciendo Bulla. No, quedamos bastante tildados con la conversación, la verdad que Totalmente. Más que interesante. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Vencedores vencidos de Los Redondos. ¡Arriba! Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, me hago humo de una alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Te rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, y un mudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no conformarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, y un mudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos.